enfermó espiritualmente debido al engreimiento por la veneración con que la gente lo trataba y por las súplicas que le dirigían quienes buscaban su favor, y la subsiguiente historia del maestro. Los niños de cierta escuela padecían de cansancio y exceso de trabajo a manos de su maestro. Consultaron entre sí para detenerle, de forma que el profesor se viera necesariamente abocado a dejarles marchar, diciendo: «Puesto que no contrae enfermedad alguna que le haga ausentarse unos días, ¿qué podemos hacer para librarnos de su encierro y de sus tareas? Está fijo aquí como una roca sólida». El más listo planeó decirle: «Maestro, ¿cómo estás tan pálido? Que no sea nada. Su color ha cambiado, ya sea por efecto del aire o de una fiebre». Continuó: con lo que empezará a cavilar que está enfermo. Ayúdame tú, hermano, del mismo modo. Cuando entres por la puerta de la escuela, dile: «Maestro, ¿se encuentra bien?». Entonces su figuración se incrementará, pues se puede volver loco a un hombre sensato con imaginaciones. Y que el tercer, cuarto y quinto niño muestren su consternación y pesar de modo similar, y así cuando 30 niños cuenten la misma historia, puede que se aloje en su mente. Todos le dijeron: «Bravo, oh sagaz, que tu fortuna goce del favor de Dios». Pactaron firmemente que ninguno alteraría las palabras, y luego les hizo jurar para que ningún delator revelara el asunto. El consejo de ese chico prevaleció sobre todos, su intelecto precedía al rebaño. Hay las mismas diferencias entre el intelecto humano que entre los amantes en sus formas externas. Desde este punto de vista, Ahmad Muhammad comentó: «La excelencia del hombre se oculta en la lengua». Bueno, ahora viene una serie de historietas que son mucha historieta y el mensaje, la voluntad es bastante escueta, pero siempre muy interesante. Por ejemplo, las palabras de la gente pueden enfermar el corazón del hombre. Casi nada. Las palabras de la gente enferman el corazón del hombre. Hay de ti si haces caso de lo que dice. Volvemos otra vez un poco como a lo de la opinión. Haz pie en lo sólido de ti mismo y que digan misa, que digan lo que quieran, o en lo sólido de ti mismo, o tú has visto algo que tiene valor, apóyate ahí y tira para adelante con eso, y no te importe lo que te diga la gente o no te diga la gente. Por ejemplo, en el ámbito intelectual, si no actúas así, no hará nada. Simplemente no hará nada. Repetirá. Si quiere ser algo creativo, tiene que alejarse de lo que la gente hace. Y entonces, pues todo el mundo le dirá: pero ¿tú qué estás haciendo, no? Y así en casi todo. O sea, pensar eso, las palabras de la gente pueden enfermar el corazón de los hombres. Fijaros que 4 críos son capaces de hacerle bailar la cocorota a su maestro. Y dice, y otra cosa que está relacionada con la historia. La imaginación puede volver loco a un hombre sensato. La imaginación te puede volver loco. Y esto es lo que hicieron estos críos. Después la otra máxima es: la excelencia del hombre se oculta en su lengua, no en lo que dice y cómo lo dice. Acá la imaginación como mente, ¿no? Como que darle la cabeza. Sí, como que, yo qué sé, por ejemplo,
La imaginación de la muerte hace sufrir muchísimo más que la muerte. Muchísimo más. ¿Quién dice eso? O del dolor, o del abandono de alguien, o... Después, como nada es imprescindible en esta vida, se te pasa, ¿no? Pero el sufrimiento de imaginar lo que pasará y que hacer... O sea que esta historieta es rica en sugerencias. Lo que tiene ser poeta. El intelecto de las personas difiere en su naturaleza original, aunque según los mutaxilitas originariamente son iguales y la diferencia intelectual surge con la adquisición de conocimiento. Atiende y cree, de acuerdo con los suníes, la diferencia entre los intelectos es original, en contraposición a la doctrina de los mutaxilitas, que sostienen que todos eran iguales en un principio y que la experiencia y la enseñanza los vuelven mejores o peores, haciendo que una persona sepa más que otra. Esto es falso, porque el consejo de un niño pequeño que carecía de experiencia en cualquier actividad generó un pensamiento que el viejo con 100 experiencias no se olió en absoluto. Ciertamente, la superioridad que proviene de la naturaleza es mejor que la que surge del esfuerzo y la reflexión. Dime, ¿es mejor el regalo de Dios o que un cojo aprenda a andar sin tambalearse? ¿Ya está? Aquí plantea si el problema de si la inteligencia, si uno es más inteligente, es fruto de su trabajo o bien es genético, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en una concepción democrática de la sociedad pueden pensar todos son iguales. Pues no es verdad, no son todos iguales. Hay tontos y listos, hay feos y guapos, ¿no? En ese sentido. Pero, en cambio, el argumento que da él, pues, claro, a nosotros no se sostendría, porque dice, la base de su argumentación es que el regalo de Dios es mejor que un cojo aprenda a andar tambaleándose. Claro, una sociedad sin Dios, esta argumentación no tiene mucha fuerza. La forma de la argumentación no tendría fuerza en el contexto de nuestra cultura, pero el fondo continúa siendo válido. Como unos son bajos y otros son altos, así unos tienen un intelecto más poderoso y otros lo tienen menos poderoso. Y ya está. Lo que pasa es que no basta con tener un buen intelecto. Has de tener amor, pasión. Si no, no rinde, el motor no rinde. Entonces, puede ser que un individuo que parte con una dotación de intelecto más baja, consigue poner pasión en lo que hace y llega muy lejos. Y uno que no que tenía una maquinaria estupenda, se fía de su maquinaria y no la pone en pleno rendimiento y se queda a 4 palmos. Él dice que lo importante es la naturaleza, la inteligencia de la naturaleza. Bueno, lo importante, no, dice que hay que contar con eso y que no se puede... Es superior, dice, es superior la... Bueno, es superior la base que te dan a lo que tú puedas conseguir con el esfuerzo. Pero créeme que si tú tienes una base así y cultivas así, te quedarás así. ¿Pero qué se puede entender por la inteligencia de la naturaleza? Pues utilizando una imagen, ¿tienes una maquinaria buena o tienes una maquinaria con ruedas melladas? ¿Y por qué Dios repartiría desigualmente? Pues te dirían porque es Señor y hace lo que le place.
que no hay el karma, ¿no? Que ellos no creían que No es vendría. democrático. No, no, no lo ha sido nunca. Es patriarcal. Esto es una barbaridad. Claro, Dios no es democrático. No, y Yo además, por esto. además hay una razón Y es machista. honda, hay una razón honda, y es lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué es? Podríamos decir, en categorías nuestras, o en categorías de Dionisio, de Nicolás. Si resulta que nosotros tenemos doble dimensión, y la realidad de nuestra realidad es la dimensión absoluta, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué esto así y lo otro así? Porque esto es así y lo otro así. Y no hay más. Pero solo hay una cosa. Solo hay eso. Y entonces, Sí, pero solo hay una cosa y muchos animales. Pero hay diversidad. pero Claro, no, es pero- que el que sea una cosa no está reñida con la diversidad. El mundo es absolutamente diverso. Sí, eso sí, pero en el fondo no. Claro que es diverso, claro que todos somos diversos, pero Pero un en lo momento, fundamental, en lo ya me estás haciendo dos No. pisos. Guárdate de hacer dos pisos. El fondo y la superficie. No hay tal. Bueno, el fondo, la diversidad, lo que nace de... Es que eso que es diverso. Ya. Siendo único, no sería siendo único. Es único y Siendo diverso. no acotable y por lo tanto sin forma ni posibilidad de diversidad. Es diverso. Y así es como es. Así viene y no te fijas otras cosas. Es cómo se manifiesta. ¿No? Y fíjate que la palabra manifiesta ya está poniendo una cierta dualidad. Hay algo que se manifiesta así, así. No es ese el dato. Es que Que no es algo. esto viene así, 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 así. Y todo es esto, esta inmensidad. Porque hay gatos, tigres, hormigas, escarabajos y señores o señoras. Porque los hay. Y eso ¿qué es? Y que todos somos, porque ni el perro, ni el gato, ni el tigre, ni la cucaracha, ni tú han venido a este mundo. Es esto. Y es así de diverso. Sin hacer dos pisos. Porque a la que haces dos pisos ya tienes un Dios tapado, pero operativo. Y además dualizas, te das una entidad a ti mismo. Lo que pasa es que de alguna manera hay que decirlo, ¿no? Después, otra cosa interesante. Bueno, perdona, es que la pregunta de que por qué hay inteligentes o hay bajos o sea, lo que Porque hay sea, tigres y leones. ¿Cómo? porque- Sí. que la pregunta de que a uno le sale, que ha dicho antes, ¿no? ¿Por qué hay inteligentes y por qué hay pocos, hay menos inteligentes o por qué hay tigres o porque yo estoy en este lado y no estoy en el otro lado? Está la única concepción o sea, se puede preguntar desde el punto de vista del animal, del que está aquí, pero no tiene ningún otro sentido. O sea, no da lugar. No, y el animal, si es un poco inteligente, tampoco lo preguntará. Bueno, pero, y además hay la concepción de que hay un Dios o que hay algo que nos hace así. Sí. Sea explicado a través de la ciencia o no. Sí. En este tiempo que corre, uno se pregunta, Dios, ¿cómo me pusiste en España? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Yo no me lo merecía, oiga. No, yo la pregunta que me hago es ¿por qué me ha Podría puesto a haber sido nosotros? otro. ¿Por qué me ha puesto a nosotros? No, yo estoy bien, son nosotros los que no tendrían que estar por aquí. Mis compañeros de viaje tendrían que ser otros. Bueno, y después, una cosa importante, nadie debe fiarse en su experiencia y en sus conocimientos frente a quienes tienen menos experiencia y menos conocimientos.
Sí, pero esto a veces no lo sabes. ¿Nadie qué? No lo entendí. Nadie debe confiarse en su experiencia y sus conocimientos frente a otro que no tiene esa experiencia y esos conocimientos, porque puede tener una capacidad de intuición o de frescura que tú no tienes. Como en el caso de los niños estos, más pillos que la porra. No sabían nada, ni tenían ninguna experiencia, pero eran lo suficientemente pillos para engañar al profe. Es la naturaleza. ¿Y esto se saca de esto? Sí, sí. No surge de un Sí, niño sí, pequeño, porque el consejo de un niño pequeño... Ah, el consejo de niños le montan la de... historia. El tema pareciera que fuera la imaginación, pero me parece que, Sí, el que hemos pasado y los que vienen tienen que ver con la imaginación. Sí, todo el tiempo el eje es la imaginación. El eje Claro, que la opinión de otros puede enfermar el corazón del hombre, la mente del hombre. Todas las historietas estas irán en torno a esto. Lo que pasa es que, como siempre hace Rumi, hace pequeñas excursiones y va dejando perlitas por aquí y por allá. Bien. Pero me parece que la imaginación no está hablando solamente de opinión o de no opinión, sino que me parece que está hablando de creación, de crear, porque la imaginación es crear. Bueno, pero la imaginación... Los niños imaginan algo que le crean al profesor, Sí. ¿no? Y se lo cree. Bueno, sí. Más bien los niños actúan de manera de crear una imaginación en el profesor. Claro, y luego Los niños ya dicen, este tío está como sano como una roca. A ver por dónde podemos tumbarlo. Por seguro lo tumbamos, ¿no? Pues intentaremos tumbarlo metiéndole en la cabeza una enfermedad imaginaria. Y lo consiguen. Y después lo que viene a continuación es bastante divertido. de cómo los chicos hicieron creer al maestro que estaba enfermo. Cuando amaneció, los niños, con el pensamiento en mente, fueron de sus casas a la escuela. Aguardaron fuera esperando que el chico resuelto entrara primero, pues era la fuente del plan. La cabeza es siempre un imán, líder y guía para el pie. Oh imitador, seguidor de las convenciones y tradiciones, no busques precedencia sobre uno que es fuente de luz celestial. El niño entró y le dijo al maestro, Salam, espero que se encuentre bien. Su rostro tiene un color amarillo. El maestro respondió, no me pasa nada, anda, siéntate y no digas tonterías. Lo negó, pero el polvo de la mala imaginación de repente golpeó un poco su corazón. Otro niño entró y dijo lo mismo, con lo que la idea aumentó. Y así siguieron hasta que la noción cobró fuerza y él se quedó cavilando sobre su estado de salud. De amarillo, ¿no? Incluso se puso amarillo. Sí, sí, ya hasta con fiebre. Te fue a casa con fiebre. Al final dice que los niños esperaron hasta que el espabilado fuera el primero. Yo entiendo que dice, los que siguen las convenciones no deben preceder a los que tienen la valentía de romper las convenciones. Y entonces los otros niños, y tú que eres más atrevido, porque claro, esto es romper la convención de la relación que hay entre el profesor y el alumno. Eso también es una buena enseñanza. Y la historia muestra que la mente humana es frágil frente a la opinión. Solo es fuerte e inconmovible cuando se asienta en la dimensión absoluta de lo real. Desde la dimensión absoluta se crea el verdadero interés, la distancia y el silenciamiento, que es como una armadura frente a la opinión. Si eres capaz de crear distancia y silenciamiento, la opinión rebota. Distancia y silenciamiento de ti mismo, de ti mismo. Entonces la opinión no puede contigo. Pero si tú estás muy asentado en ti mismo, sin capaz de distanciarte de ti mismo, pues la opinión puede contigo.
Porque este era el mérito del perezoso, porque todos lo criticaban y él seguía. Sí, en parte sí. Entonces, Entonces, no hacía caso. el mérito de él es seguir en su confianza. Y lo burlaban y lo criticaban y él no. Él seguía en su confianza y ganó. Claro. Como el presidente del gobierno, que Sí, siguen mintiendo y al final nos lo creemos todos. Sí, eso es lo que pensaba. Eso era un Pepo Mundi. Es una estrategia muy común. Sí. Diuen mentiras hasta que se les creuen ells i no els fan creure nosotros. A nosaltres no ens fan creure. Jo no sé si ells s'ho creuen o no. Sí, pero ellos lo entienden. Però ells s'ho creuen, la gent s'ho creu els d'ells. Si bien los votan. Però voten por interés, no porque convenza al personaje. No sé. A mí me por el extraña. banco. Es que Rajoy no convence ni a su mamá. Venga. A ver si le voy a pegar unas cuantas visivas. Tiene la cara amarilla, señor Rajoy. La rebota. Voy a hacer cartas, ¿no? Y enviarle. Me veo muy mal por la tele. Oiga, Cada broca, cada pilla. Venga. De cómo enfermó espiritualmente el faraón a causa de la vana fantasía generada por la reverencia del pueblo hacia él. La veneración de hombres, mujeres y niños golpeó el corazón del faraón y le hizo enfermar. Que todo el mundo lo llamara rey y señor le trastornó tanto a causa de la vanidad que osó pretender ser divino. Se convirtió en un dragón insaciable. La imaginación y la opinión son la lacra de la razón particular discursiva, pues su morada es la oscuridad. Si hay un sendero de medio metro de ancho, un hombre anda por él sin pensar en nada, pero si va por un muro, aunque sea el doble de ancho, vacilará, y a causa de la imaginación y el temblor de corazón estará a punto de caerse. Considéralo bien y entiende el miedo que es debido a la imaginación. Es listo este tío como el sol. La imaginación y la opinión son lacra de la razón. Una opinión que está corriendo y tal, son lacra de la razón. Y después considera con detenimiento el daño que la imaginación puede hacer en tu corazón y en tu mente. Este es un consejo muy bueno. Cuando uno tiene un sufrimiento, tendría que decir, vamos a ver qué pasa, porque seguramente que es más imaginación que realidad. Bueno, yo qué sé, la juventud es tremenda para eso. Siempre dicen que la juventud es un divino tesoro y que es la mejor época de la vida. No es verdad, no es verdad. Está llena de inquietudes y de imaginación. Imaginación de lo que puede, lo que no puede, no sé qué, no sé cuánto. Y hace sufrir una barbaridad. Bueno, pues eso, hay que considerarlo. Sí. De cómo enfermó el maestro por imaginación. El miedo y la fantasía cobardaron al profesor, que se levantó y empezó a arrastrar su manto. Se fue a casa caminando con dificultad, enfadado con su esposa diciendo: «Su amor es débil, me encuentro en este estado y ella ni me pregunta ni me informa sobre mi palidez. Quiere librarse de mí. Se ha emborrachado con su propia belleza y encanto y no se da cuenta de que he caído del tejado como un tiesto. Estoy destrozado». Llegó a su casa y abrió violentamente la puerta. Los niños le seguían de cerca. Su mujer le preguntó: «¿Estás bien? ¿Cómo has vuelto tan pronto? Que nada malo le ocurra a tu excelente persona». Él replicó: «¿Estás ciega? Mira mi color y aspecto. Hasta los extraños se lamentan de mi aflicción, mientras que tú en casa, por odio e hipocresía,
¿no ves la angustia que padezco? Su esposa contestó, oh Señor, no te pasa nada, es tu vana e irreal imaginación y opinión. Dijo él, oh Pécora, ¿sigues argumentando obstinadamente contra mí? ¿No ves el cambio de aspecto y el temblor? Si te has vuelto ciega y sorda, no es culpa mía. Sufro dolor, padecimiento y pesar. Ella respondió, oh Señor, te traeré el espejo para que puedas ver que soy inocente. Márchate, dijo él, que ni tú ni tu espejo os salvéis. Estás siempre dedicada al odio, la maldad y el pecado. Hazme la cama ahora mismo para que pueda acostarme, pues tengo jaqueca. La mujer seguía indecisa. El hombre le gritó, oh diosa, date prisa, esto es propio de ti. Suerte que no es machista. No, fijaros, es curioso el proceso que hace. O sea, se enferma de la imaginación y se asienta esa imaginación tan dentro de él que se enfada con quien le contradice. Ya Que no, ¿eh? Que ya pasa eso. Oh, sí, sí, claro que sí. Tú te haces una idea de una cosa porque apoyada en tu imaginación y ahí de que te la contradiga. Y no te baja del burro nada más que el tortazo que te pegue la vida. Sí, sí, está muy bien pensado. De cómo el Pero maestro... perdona, esto es, yo creo que es más aplicable a la imaginación que ponemos cuando siempre hablamos de los miedos en el camino espiritual y que por lo tanto nos reafirmamos en estos miedos y nos justificamos en estos miedos, que no la realidad, lo que hay o lo que uno siente, ¿no? Es decir, que en cierta forma yo creo que la imaginación es una herramienta que nos da el ego para salvarse él. Y entonces es muy poderosa porque esos miedos llegan a realmente concebirse como una realidad que nos hace inconcebible pensar en otra posición que no sea la que está acostumbrado luego a funcionar. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo la imaginación es un instrumento humano Sí. para adelantarse, Sí. ¿no? Adelantarse y planear situaciones y todo esto. Pero eso se puede volver en contra de uno, sobre todo cuando hay interferencias de otros, que se adelanta y dice, esto es así. Esto es así. Y quien le discuta que es así, como que no está muy seguro, está más agresivo. Entonces, como los creyentes que son muy agresivos es que no tienen muy claro. Bueno, pues... ¿seguimos? De cómo Es el que ma- ya veis, es la historieta la que tiene un sentido, pero tampoco es que vaya dejando grandes frases por medio. de cómo el maestro se fue a la cama gimiendo, imaginando que estaba enfermo. La vieja trajo las sábanas y las extendió. Pensó, no hay posibilidad de decir nada y mi corazón arde de pena. Si hablo, sospechará de mí, y si callo, este asunto será grave. Un hombre que no ha sufrido daño enferma por un mal augurio. Es obligatorio aceptar las palabras del profeta. Si finges estar enfermo junto a mí, enfermarás de verdad. La mujer continuó diciendo, si le digo que no está indispuesto, forjará una idea vana. Mi mujer tiene malas intenciones, pues se organiza para quedarse sola. Me echa de la casa, está conspirando con algún propósito malvado. Le preparó la cama y el maestro se acostó gimiendo y suspirando. Los niños se sentaron recitando su lección con 100 secretos desconsuelos pensando, hemos hecho todo esto y seguimos siendo prisioneros.
Era un mal edificio, un mal plan, y somos malos constructores. Aquí fijaros que lo que está diciendo es que cuando a uno lo enferma la opinión, casi es incurable. Casi es incurable. Porque reacciona en contra de los que contradicen eso. Esta pobre mujer no sabía qué hacer. Los niños sí que fueron más astutos, ya verás el truquillo que tendrán. Pero que Dios nos guarde de que una opinión de la gente se te meta en la cabeza, porque se puede convertir en incurable. ¿Pero por qué los niños son prisioneros si ellos se salieron con la suya? No. Son prisioneros porque el profesor le dice, a continuar recitando. Vale. Y dicen, pues sí que la hemos hecho buena. Pero ahora sí. Pero ahora es como si fuese una superstición, ¿no? ¿Qué? Y que hay como, a veces, esta imaginación lo lleva a él a esa cosa de creerse mal augurio, que se lo creyó, y a mí me da la sensación de que estamos cerca de una superstición también, ¿no? No, yo creo que retrata la verdad. Le meten esa idea en la cabeza y bueno, pues no es que sea una superstición, es que le modelan la cabeza. ¿Qué es una superstición, padre? ¿Qué sería una superstición? Una superstición es creer una cosa que no es real. La palabra viene que lo que sobrevive de religiones anteriores. Superstición, no sé cómo viene la palabra latina, pero quiere decir, por ejemplo, los romanos eran superstición todas las religiones de los íberos, de los tal, de los cual, ¿no? Y la Iglesia Católica es superstición los ritos propios de las sociedades cazadoras recolectores, le llamaban brujos, etc. Esta sobrevivencia de tradiciones anteriores que se dan como verdaderas en la nueva dogmática, la nueva creencia los da como falsos y dice que es superstición. En este sentido, aquí no habría alusión a ningún tipo de superstición, sino a la fragilidad de la cabeza humana y la fuerza que puede tener la opinión cuando se te mete en la cabeza y te modela la imaginación. Pero de hecho, lo que estaría diciendo es que uno podría estar sin ideas fijas. Porque claro, de hecho, está en contra, lo que te viene a decir es, supongamos, tú piensas que el mundo es cuadrado, luego te dicen, no, es redondo, vale, cambias a redondo, pero quedarte en redondo continuaría siendo una fijación, Sí. ¿no? Una opinión, con lo cual parecería que está diciendo que lo mejor es estar como en cambio... Seguramente cabe interpretar esta posibilidad, pero yo creo que él aquí lo que está remarcando sobre todo es ojo con la fragilidad de tu mente con respecto a la opinión. Porque claro, de muchos cambios tampoco era este tipo de cultura. No te tomes tan en serio tus opiniones, no te las tomes tan en serio. No, tomado lo que valen. Analiza bien, a ver qué está pasando. Si hubiera tenido, no se hubiera dejado enfermar la mente con tanta facilidad, su mujer le hubiera puesto un espejo delante y diría, pues no estoy pálido, estos chavales son unos sinvergüenzas. No, pero como se lo metió, a la que la mujer le dice que mire en el espejo, dice, mala pécora, que tú no quieres. Pero claro, para contrarrestar una opinión, eso pide más reflexión que no dejarte... O sea, contrarrestar una opinión es más difícil que dejarla que se meta.
Sí, porque contrarrestar una opinión quiere decir que tú eres capaz de distanciarte de ti mismo. Y tienes unos intereses y silenciar la imaginación esta que te está afectando. Entonces, si tú te distancias de ti mismo, no haces pie en ti mismo y eres menos frágil respecto de la opinión. Lo que pasa es que en este caso... Y como eso es más difícil... Sí. Sea como combates la idea... Es que, fíjate, aquí está la fragilidad de la cultura humana y de las modas y tal, que van creando un tipo de imaginación, yo qué sé, ponen un anuncio de coche con una señora despampanante. Pues la lectura es, con este coche voy a tener éxito. Y todo meto ala, y acabas comprando un coche porque es condición sine qua non para tener señoras despampanantes y tener éxito. Y lo peor es que muchas veces es verdad. Claro. Porque una señora despampanante pues ve un buen coche y dice, este pájaro me interesa. No, si en este caso no, la solución no hubiera sido mirar a sí mismo, porque se hubiera preguntado cómo se sentía. En vez de escuchar al otro. Pero para mirarse a sí mismo, de alguna manera tienes que distanciarte de sí mismo. No quiere coger el espejo. Porque no se conecta con cómo me siento. Y con eso se pone fuerte y le dice a los demás, no me siento bien. Se conecta con lo que le están diciendo y se lo han dicho muchos. Y acaba sintiéndose mal. Te acabas sintiéndose mal. Porque desconfía de su propia percepción, de sí mismo. Es más, puede enfermar realmente. Claro. Es una autosugestión. Puede enfermar realmente. Es sugestión. Y hay mucha gente que dice lo mismo. Sí, Que no van... será por algo. Claro, porque Bueno, de ahí, hecho, ahí está el rechazo del espejo, porque el espejo era la posibilidad de comprobar qué color Claro, tenía. pero Rechaza la posibilidad de mirarse. esa es la licencia que se permite porque dice no se quiso ni mirar al espejo. Claro. Pero bueno, la sugestión también funciona al nivel... O sea, no va a confiar en nada contrario. propio. La Fátima Él se antes de cura. escuchar renunció a su propia opinión. Se cura, porque realmente el cuerpo es todo uno, ¿no? No hay separación. Más que no fiarse es que la gente... O acá la exageran poniéndola encima en manos de niños, ¿no? Sí, claro. Porque invierte la jerarquía, el más débil es domina. Sabes que es un procedimiento muy usado para hundir a una persona, es hacerle llegar opiniones negativas. Acaba hundiéndose. Ha de ser muy recio interiormente para no hundirse. Eso se llama bullying, en el trabajo se llama bullying. Sí. Muy bien, claro. Bullying. Sí. No, pero es curioso que él desconfía de la mujer, pero no de los niños. Sí. A él no se Porque le ocurre pensar ya que- le han enfermado la mente. Y porque era más... Y él Ya viene sugestionado. él se ha identificado con que está enfermo. Y entonces no se le ocurre otra cosa que decir, esta mujer ni me mira. Con un poco de suerte pensaba que los niños eran inocentes y que claro, si son inocentes pues lo que dicen es verdad. En cambio la mujer es adulta y ya no es tan inocente. Los Las niños, mujeres son malas. los niños no son inocentes, son sencillos, pero inocentes nada. No tienen dobleces, si tú quieres, pero inocentes. Vale. Venga. Aunque la historia es sencilla y está como exagerada, pero que tiene razón. No sé sacar todas las consecuencias, pero que tiene muchísima razón. Que depende de que el otro te hace de espejo y te dice lo que tú tienes que ser o pensar o cómo tú eres. Sí. Bueno, ¿qué sabrás tú? Todos lo hacemos eso, todo. A menos de que hagas pie en la dimensión absoluta, todos somos víctimas de eso. Tienes la opinión de ti mismo que te reflejan los otros, lo cual es fatal, porque los otros muchas veces son bastante calamidad. La buscamos. Además, Sí, la buscamos. Fuerte Sí. es eso. bueno,
podríamos decir que la buscamos hasta tal punto que se vive de la opinión que los otros tienen de ti. Eso es fuertísimo. Esos están condenados a no hacer nada bueno. Porque la opinión que los otros tienen de ti, como todos son depredadores, a menos de que tú seas una rica presa para devorar, será más bien negativa. Eso es muy fuerte. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que normalmente la opinión es negativa? Sí, tendiendo La a... opinión de la gente, la opinión de todos sobre cada uno de nosotros, Pero no son como tú. son, no son como tú, no te interpretan desde sus cánones, te interpretan desde sus intereses, etcétera, etcétera, y como seguramente tú no los cumplirás del todo, pues te jodean un poco duro. Sí, el juicio es duro, tiene que ser duro. Porque es Es vivible, ¿no? Tal como lo presentas, es vivible. No, pero es que entonces entra... la necesidad. Exactamente, entra Las la necesidad. convenciones de La bueno, de necesidad. soporto. No, las No, convenciones de la necesidad. necesidad. Porque ese debió, este fulano es que no hay quien lo aguante. La fulano y tal. Porque si le digo que no hay quien lo aguante, se irá y me dejará solo. Las convenciones. Y entonces pues lo aguanto y me guardo para mí la opinión. Pero que quieras que no, se refleja. Y si uno tuviera que vivir de la opinión que los demás tienen de ti, vas dado. Vas dado. Pero es el ego, Sí, funciona así. es menos vida o no es vida. ¿Eh? No es vida. No, no es vida. vida. No es vida y además es que acabas no pudiendo, no poder. Es más vital, podemos haber vital o tiene uno más vida en sí mismo en la medida en que la opinión de los demás Menos ego, a la medida que tienes menos ego. te va. Sí, no te... Eres Pero capaz de... tampoco, si somos simbióticos, tampoco puedes prescindir de todo. A ver, Eso es. entiendo lo que dices de que uno tiene que asentarse en lo que... En la medida de... En la medida, pero Pero claro... no puede, mm, no puede. No es que tengas que depender de la opinión de los otros, pero somos simbióticos, por tanto, Sí. tan aislados no estamos. No, pero aquí la cuestión es que tú utilices la razón Ya. respecto a la opinión y tú dices, fulanito tiene una opinión de mí que bueno, si le hiciera eso ya cogía directamente a la basura. Y tú paras y dices, vamos a ver, ¿por qué tiene esta opinión? Y analizas y tal, y dices, bueno, vale, ahora te entiendo. ¿No lo entiendes? Es tu problema, no el mío. Sí, y entonces se puede convivir, porque tú puedes distinguir en los otros lo que es una opinión que es de su ego, que no le está satisfaciendo, y lo que es una opinión que es razonable. Sí, lo puedes saber. Sí que lo puedes saber. Sí, no, sí, no es porque no sea razonable el asunto que estás diciendo, lo puedo entender. Y lo puedes ver. Si te fijas un poco, lo puedes ver. Claro. Te puedes ver en el sentido de que ves, dice, bueno, en este momento este señor está barriendo para casa. ¿Eh? Que sí que se ve. Oye, claro, se ve. Más de lo que uno quisiera. Bueno, depende un poco a veces de la fragilidad del que escucha. El que escucha se puede estar frágil y... Claro, si es una persona insegura, peleada consigo mismo y tal, se lo cargan enseguida. Pero hay una manera de afianzarse y asegurarse, y es hacer pie de lo que hay que hacer pie. Lee la historia esta que es muy divertida. De cómo por segunda vez los chicos hicieron que el maestro imaginara que su recitación del Corán aumentaría su dolor de cabeza. El listo dijo, compañeros, recitad la lección en voz muy alta. Mientras recitaban dijo, chicos, el ruido que hacemos perjudicará al maestro.
su dolor de cabeza aumentará. ¿Merece la pena que sufra por unos céntimos? El maestro dijo: lo que dice es cierto. Marchaos, me duele más la cabeza, fuera. De cómo los niños escaparon de la escuela con esta estratagema. Se inclinaron y dijeron: oh honorable señor, que la enfermedad y el peligro se aparten de ti. Y después se fueron a sus casas como pájaros que desean grano. Sus madres se enfadaron con ellos diciendo: es día de escuela y estáis jugando. Se disculparon: espera, madre, el pecado no es nuestro ni es por nuestra culpa. Por designio del cielo, nuestro maestro está enfermo e indispuesto. Las madres dijeron: eso es una engañifa y una mentira. Os inventáis 100 embustes por vuestras ganas de jugar y divertiros. Por la mañana iremos al maestro para ver el fondo de vuestro ardid. Id en nombre de Dios, dijeron los niños, informaos sobre si decimos verdad o mentira. Bueno, pues más astutos no pueden ser, inocentes ni un gramo, ni un gramo. Se ponen así allá, recitando aquello, dice, alto, alto. Y entonces él con una voz más alta dice, que le daremos dolor de cabeza al maestro, y el maestro cae de 4 patas. Vuelve otra vez a insistir en la capacidad que la opinión tiene de otros de modelar la cabeza. Y bueno, pues se van a jugar, y a sus madres también las engañan, diciendo que no, por voluntad de Dios se ha puesto malo. A ver cómo acaba. A ver cómo acaba. De cómo las madres fueron a visitar al profesor enfermo. Fijaros que Rumi hace 2 cosas. A veces son sentencias lapidarias y otras veces son historietas que son incluso divertidas, pero que están llenas de enseñanza. Y es la historieta misma, por eso decías tú que no sabes, pero sabes. Es la historieta misma la que tiene la enseñanza, sin que tenga que remarcarla como una frase, que a veces lo hace, pero no, la historieta ya habla por sí misma. Vale, pues de cómo las madres fueron a visitar al profesor enfermo. Por la mañana las madres fueron y encontraron al maestro en cama como si estuviera muy grave. Sudaba debido al gran número de mantas que le cubrían. Su cabeza estaba vendada y su cara envuelta en un paño. Gemía suavemente. Ellas también exclamaron: la jaul. Dijeron: maestro, esperamos que todo vaya bien. Por tu alma, que no sabíamos que tenías jaqueca. Yo tampoco lo sabía. Estos bastardos me hicieron darme cuenta, pues estaba ocupado con mi discurso, aunque dentro de mí parecía tan grave dolencia. No me daba de cuenta. Cuando un hombre se encuentra realmente ocupado, está ciego para su propio dolor. Ya se ha contado muchas veces la historia de las mujeres de Egipto de José, que perdieron el sentido a causa de su preocupación por la belleza de José. En consecuencia, se cortaron los brazos. En esos casos, el espíritu está perturbado, no mira ni adelante ni detrás. Muchos valientes cuyas manos o pies han sido segados en la lucha van a la batalla pensando que están intactos y después ven la herida y cuánta sangre han perdido sin darse cuenta. Fijaros los pasos, Primero, no acepta que la mujer le contradiga. Ahora ya argumenta, razona su propia enfermedad. Da un paso más, dice, quien se deja engañar por su imaginación, razona y justifica su engaño, con lo cual su error se fortalece y puede llegar a convertirse en incorregible. Por unos mocosos que le han metido en la cabeza que tenía mala cara. Fijaros las argumentaciones que hace, incluso acudiendo a las narraciones del Corán.
Nuestra propia interpretación y la oración está llena de males y bienes imaginarios que otras personas nos han inducido. Esas figuraciones y engaños son todavía más frecuentes en nuestras relaciones con las personas. Relaciones más personales son... Pero lo fuerte es que llegan a convencerse razonablemente de lo que es una pura imaginación. Quienes residen en su individualidad, ya lo hemos dicho esto, y en su ego son presa fácil de engaños imaginarios. Quienes asientan su pensar, su sentir en lo verdaderamente real, se hacen inmunes a daños imaginarios provocados por las palabras o las voluntades de otros. Y estos son los guerreros invencibles. Nosotros somos carga cualquiera. Siento que hay una frase, perdón, que se desprende un poco, me parece, de todo el mundo, no la veo. Es que dice, cuando un hombre se encuentra realmente ocupado, está ciego para su propio dolor. Y como puede hacer la comparación de que, claro, de que el guerrero que está herido, pero como está en la batalla, se olvida de su dolor. Y está razonando él por qué los niños se han dado cuenta de la enfermedad y él no se ha dado cuenta. Porque él estaba tan ocupado que no se ha dado cuenta. Está razonando su enfermedad imaginaria. Pero no puede tener dos caras esta misma mirada. O sea, como, es decir, acá sería una cosa negativa, pero podría ser a la inversa también. Sí, pero porque como... algo cuando uno está muy absorto, no te enteras. Claro, cuando uno está tan... Eso es una verdad. Esa es una verdad. Que él la utiliza para argumentar lo que le ha ocurrido. Perfecto. ¿No ves cómo María hace mala cara? Qué mal es. No lo quieras mal. No sé si te voy a hacer mucho caso. Venga. Explicación de que el cuerpo es un vestido para el espíritu y que la mano corporal es la manga de la mano espiritual y el pie corporal es el zapato del pie espiritual. Menciono esta insensibilidad al dolor para que sepas que el cuerpo es como un vestido. Ve y busca al que lo lleva puesto. No beses una prenda de ropa. Para el espíritu, el conocimiento de la unidad, Dios, es más dulce que el cuidado del cuerpo. Tiene una mano y un pie distintos de los visibles. Puede que contemples en sueños la mano y el pie espirituales y su conexión con el cuerpo espiritual. Considera esa visión una realidad. No pienses que es en vano. Eres tal que sin el cuerpo material tienes un cuerpo espiritual. Por tanto, no temas que el alma salga del cuerpo. Os desafío a que hagáis una lectura de esto. Esto está planteado desde una antropología de cuerpo y espíritu. Decidme la verdad de esto sin antropología de cuerpo y espíritu. Venga. Dice, aconseja no mimemos y besemos nuestro vestido. El espíritu tiene una mano y un pie distinto de lo visible. ¿Cómo se puede interpretar esto? Con D, A y DR, ¿no? Exactamente. Digo, podemos recoger los consejos de Rumi con otra antropología. El cuerpo es la forma de la dimensión absoluta de lo real. Es la forma de la dimensión absoluta real. El conocimiento de eso no dual, del único, es más dulce que el cuidado del cuerpo. El cuerpo merece todos los cuidados, no porque él tenga una entidad fuera del eso único, sino porque es eso único, ¿no?
Rumi advierte que sin el cuerpo tenemos un cuerpo y que por tanto no hay que tener temor a la muerte. Nuestra realidad es la dimensión absoluta, no es la dimensión relativa del animal. La dimensión de la relativa del animal es, como diría Nicolás, es una definición de la dimensión absoluta. Es una como encarnación de la dimensión absoluta. Por tanto, si desaparece, no pasa nada. No pasa nada sin que tengas que admitir que tienes un elemento inmortal y otro mortal. Cuando perdamos el cuerpo no habremos perdido nada, porque toda la realidad del cuerpo, que es una forma de lo absoluto, es lo absoluto mismo. La forma ni pone ni quita nada, es lo que realmente es. Y eso es nuestra verdadera realidad. Esta afirmación es fuerte. La forma, mi individualidad, ni pone ni quita nada a eso que es. ¿Por qué? Porque la verdadera realidad de esta mi individualidad, esto lo veremos mañana en Dionisio de Pagita, lo que constituye mi individualidad como tal es el no dos, es el no otro, es la dimensión absoluta. Una pregunta. Cuando nosotros ahora usamos la palabra espíritu, ¿por qué seguimos usando la palabra espíritu? Espíritu ¿Por qué se usa tanto? En la tradición occidental, esto digo occidental porque no era judía originariamente, aunque después se helenizó, el humano es un compuesto de cuerpo y espíritu. ¿Qué es espíritu? Algo sutil, que eso es lo que quiere decir espíritu, algo sutil que tiene entidad, pero no corporal. Pero ya nosotros no sería válido. A la teoría no sería válido es decir que algo no tiene corporalidad. No. Claro, pregunta por qué lo seguimos utilizamos. usándolo, claro. Y tanto, porque se define camino espiritual y demás, siendo que es una cosa como caduca. Bueno, pues claro, por eso la gente, cuando tú le hablas del camino espiritual, en catalán decía arrufa el nas, arruga la nariz, porque dice, esto me huele a religión. Huele a religión, me huele a creencia. Fíjate que una concepción de cuerpo y espíritu del hombre no es sostenible. Con conocimiento científico tenemos neuronal, de todo lo que veas, no es en absoluto sostenible. Y por lo tanto la gente se aleja de eso porque no se lo puede tragar, ¿no? Con lo cual se aleja de lo que está diciendo aquí Rumi, que es que mi realidad no es mi cuerpo. Esto también lo afirman otras tradiciones. Yo no soy este cuerpo. Yo soy esta inmensidad. No soy un animal venido a la Tierra. Soy la Tierra. Y soy la evolución de los astros y de las explosiones estelares. Y eso es lo que soy. Pero seguimos utilizando nosotros el nombre espiritual. ¿Por qué? Si no habría que ya eliminar esa palabra. No, pero es una tradición. No, porque es difícil de eliminarla porque todavía hace referencia a todo un cuerpo de tradición que no es fácil retraducirlo. Además, está escrito así, así hay que tomarlo. Lo que hay que entenderlo de otra manera. No, por eso preguntaba hoy. Hay que entenderlo como conciencia de la dimensión absoluta de lo que somos. Bueno, nosotros le llamamos Pero cualidad claro, humana. si empiezas a usar una terminología que la entendemos cuatro, pero que el resto no lo entiende, está bien, pero que tendrá que No, pero empezar... además no usar una que ya sabes que no... Pero claro, sí, es que, bueno, la gente lo entiende desde otro punto de vista normalmente. Según a quien hables, le puedes hablar con términos de espíritu, sin que le induzca error. Según a quien hables, no le puedes hablar con
términos de espíritu porque se le erizarán los cabellos. Pero este tío, ¿de dónde sale? ¿Qué me dice? No, pero incluso los que lo pueden escuchar bien, para ellos existe el espíritu, o sea, es una entidad. No creas. También hay quien... También, pero... Sí, también, no son muchos, pero que cuando hablan de la cultura como el espíritu de un pueblo y todo esto, no es que se estén imaginando un espíritu, sino un elán sutil del pueblo, etcétera, etcétera. Ya se han introducido modificaciones asimilables o por extensión del espíritu a otros campos, como metáfora, o bien porque se lo ha intentado asimilar. Pero como todavía está muy vigente el pozo, en negativo o en positivo, el pozo religioso, la resonancia de espíritu es muy ambigua. Si no negativa, muy ambigua. Por lo tanto, yo procuro utilizarlo lo menos posible. Y espíritu quiere decir viento, ¿no? Espíritu. Sí, soplo, viento. O sea, algo sutil. Pero piensa que el viento para nuestros antepasados era el aliento, la vida. No es H2O, ¿no? Bueno, o sea, CO2. No, es algo sutil que es la vida. Pero hoy decir camino espiritual... Por ejemplo, cuando dicen, entregó su espíritu, entregó su último aliento, ¡bum! Porque hablar de camino espiritual hoy no sería siempre definido bien. Hablar de, ¿no? O trabajo espiritual. En muy pocos ámbitos puedes hablar de camino espiritual. Puedes hablar de proceso interior, de camino interior, o de con un lenguaje mucho más asimilable, más aceptable, que es despertar tu propia realidad, reconocerte, llegar a la cualidad humana honda, etc. ¿no? Pero al fin y al cabo es una cualidad humana. Eso que llamaban nuestros antepasados espíritu era una cualidad humana que como vivida no eran muy frecuente, pero lo era. Por tanto, yo personalmente creo que llamarle cualidad humana profunda es lo equivalente. ¿Y en la espiritualidad cómo se diría? Eso, buscar. La práctica. Él dijo la práctica de la espiritualidad, ¿cómo lo traducirías? Pues lo mismo que enseñaron nuestros antepasados, que son practicando el interés, el distanciamiento, el silencio, etc. Todas esas cosas, lo mismo que nuestros antepasados, pero con una antropología completamente diferente. Sí, pero tú no le tenemos llamas... palabra para eso. No, pero María sí que le llama el cultivo de la cualidad humana profunda. O sea, a las prácticas, si se le puede llamar prácticas de espiritualidad, se llama cultivo de la cualidad humana profunda. Exacto. Lo mismo que tú tienes el cultivo de tu captación de belleza, pues tienes el cultivo de esa cualidad honda del vivir humano, ¿no? Que nuestros antepasados llamaban camino espiritual, porque era salirse de lo craso de la condición humana, o camino interior, bueno, etcétera, muchos nombres. Pero en realidad es una especie de entrenamiento o de refinamiento de la sensibilidad de la mente para reconocer que aquí no hay nadie, que aquí lo que hay es otra cosa, lo que yo me creo. Hay personas, ¿no?, que hablan de eso, de estas experiencias de salida del cuerpo, ¿no? Y, bueno, el alma como que sale del cuerpo. Mira, esas cosas cuando son verdad, son cosas paranormales. Como cosas de la mente, de las neuronas. Sí, son cosas paranormales. Paranormal quiere decir que no es lo normal. De estos fenómenos paranormales sabemos muy poco. Hemos investigado poco y sabemos muy poco. Pero lo que sí que dicen las tradiciones religiosas buenas y las tradiciones espirituales buenas es que no hay que hacer caso de esas cosas. Aunque han habido tradiciones que han utilizado estos elementos paranormales, como ejemplo lo que Castaneda cuenta, ¿no? Para
para distanciarte de ti mismo, para cobrar distancia de ti mismo. Pero he conocido personas bueno, ellas son personas creíbles, ¿no? Que han tenido este tipo de experiencias. puede ser o no puede ser. Pero en todo caso, para lo que se trata no tiene ninguna importancia. Más bien son un enredo, porque tú te puedes aficionar a ese tipo de cosas y en realidad te estás comiendo la cáscara y dejas la almendra. Bueno, el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, ¿no? Cuando en el momento de la muerte, ¿no? Del cuerpo, pues hablan un poco, ¿no? También de, es que los los tibetanos, como tienen una tradición chamánica también, utilizan lo paranormal para hacer lo mismo que el yoga, según que yogas utilizan lo paranormal, ¿no? Y producir un calor corporal tal que puedas estar 5.000 metros desnudo, pues eso es paranormal, evidentemente, porque lo normal es que te mueras en 5 minutos. Bueno, pero eso son técnicas que se pueden utilizar, que necesitan maestros muy especializados, que no se pueden hacer solo, etcétera, pero que además tienen enormes riesgos. Sí, pero te digo que de alguna forma es como hablar de una entidad, ¿no? En cierto modo sutil, ¿no? Pero diferente, ¿no? La material, no, esos son efectos de la conciencia que no tienen por qué suponer que realmente hay una entidad que se sale de mí, o como decían nuestros antepasados, pero ya remotos, en el sueño el alma se salía y se iba por ahí a pasear, y que cuando tenía sueño, es que el alma se estaba por ahí, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos explicar. Yo creo que no se puede saber, pero yo tengo un pensamiento, yo tengo una atracción para ti como maestro, ¿no? Y esta atracción no es a ti, es de lo que sale de ti. Claro. Y esto que sale de ti, que a mí me conforta y voy entendiendo, yo creo que es esto. Sí, pero fíjate... Lo que sale, lo que tú estás diciendo. Pero yo muchas veces, antes de hacer un seminario de esto, intento y ruego incluso, quítame del medio, porque si no la jodemos. Sí. Quítame del medio, ¿no? Y entonces, ¿quién habla? Habla, yo qué sé, eso. Es eso. Pero que no lo puedo definir. No solo no puedes definir, y no es ninguna entidad. No es ninguna entidad, No, es que no es, ni ninguna inspiración, ni nada. Es que tú te apartas y entonces lo que hay sale. Yo creo. Más que nada. Sí, pero no es que haya un espíritu, Y ni que no intente yo ni descubrir lo que es. Lo capto. No lo descubrirías. No, es que creo que no me interesa descubrirlo, porque sé que no puedo. No podrías. Si yo no hago el burro, no soy yo quien habla. Si no hago el burro, por desgracia el burro se mete muchas veces. No, bueno, pero es en unos momentos determinados que dices, ahora sale. Sí. Para decirlo yo, a mi manera, que hay muchas cosas que ves que no tienen explicaciones, pero eso me va. Eso va por ahí. Es que fíjate, en realidad, esto es enseñanza de los maestros. En realidad lo que dice uno que es sincero, es decirle, pero chaval, si lo tienes tú, míralo, escúchalo. Y entonces las palabras de otro lo que hacen es despertar, ellos dicen, al propio maestro interior. No hay un maestro fuera, hay un maestro de dentro. Y ya está. ¿Y quién es el maestro de dentro? ¡Nadie! Porque no es una entidad. Es inconcebible. ¿Entiendes? Bueno, pues casi que nos quedamos aquí, ¿no?
De que te lo diga. No es corta, no es ¿Qué pasa? Me lo estaba pasando bien. Estas son cortas. Es inteligente este tío y es buen cuentista y buen narrador. Un buen cuentista. ¿Quién diría tú? Uy.